Muchas gracias, licenciada. Bueno, buenas noches, muchas gracias por esta ponencia. Me presento, soy Silvina Bragañolo, miembro de la EOL, la tan temida EOL, como han dicho antes. Esperemos que no se convierta en algo aéreo, eólico, y que no huele tanto. Y bueno, agradezco esta ponencia porque plantea ciertas cuestiones de la actualidad, especialmente cada uno en esto que llamamos nuestra práctica, ¿sí? Porque se trata de nuestra práctica, no solo una teoría al modo de una filosofía, entiendo. Escuchando atentamente tu conferencia, entiendo que hablaste de los cambios en el modo de sufrir, digamos, de las épocas. No era lo mismo por ahí los romanos como sufrían, de lo cual vaya a saber si tenemos alguna idea por alguno de los escritos en latín, ¿sí? Que como se sufre hoy, que hablamos en términos de goce. Ya eso mismo, la manera de nombrarlo, nos cambia la manera de sufrir. Entonces, ¿cómo dar lugar? ¿Hola? Sí. ¿Cómo dar lugar a esto que mencionabas, que es un concepto psicoanalítico, ¿sí? Al acontecimiento de cuerpo, ¿sí? En psicoanálisis y en psicomotricidad, ahí donde el trauma justamente parece no estar y de lo que por ahí hoy en día hay que volver a traumatizar, es decir, producir de nuevo la falta que no está. Cuando falta la falta, cuando se forcluye el sujeto, cuando se forcluye la exclusión, la imposibilidad, y todo es posible y todo es un continuo, ¿cómo volver a introducir la falta, el desencuentro, la imposibilidad? El cuerpo traumatizado, ¿sí? Porque parece que trauma es una mala palabra y nosotros desde esta manera de concebir, digamos, las cosas y practicarlas sabemos que no es así. El goce también parece una mala palabra y sin embargo el goce es una palabra central, por lo menos para quienes estamos desde el psicoanálisis y entiendo desde la psicomotricidad lacaniana, ¿sí? Es decir, de alguna manera o desde una orientación lacaniana. El goce, ¿de qué goce hablamos? No es lo mismo el plus de gozar que, digamos, los goces, las modalidades de goce, entendido como modalidades de distintas satisfacciones también, porque no es solamente sufrimiento el goce. Y finalmente, esto que también tiene que ver con nuestra práctica, que es una palabra que también tiene el concepto de la transferencia. Como decía Freud, no es en ausencia ni en efigie. Y eso es poner el cuerpo, entiendo. ¿Sí? Bueno, en todo caso, lo central de la cuestión del goce y la cuestión del acontecimiento del cuerpo, a ver si podrías aclarar un poquito más cómo lo entiendes tú. El seminario de goce. Creo que la compañera ya ha dado la respuesta, ¿no? De alguna manera. Claro que es un tema absolutamente complejo, ¿no? Efectivamente, sigo pensando que la cuestión... Lacan utiliza, ¿sabes?, dos palabras, ¿no? Utiliza la cuestión de cuando habla de las resonancias, ¿no? Y tengo que contar una anécdota. Yo asistí a toda la teorización de Bernard Couturier, ¿no? Incluso tengo que decir que hay algunas cosas suyas en algunos textos suyos que son míos, ¿no? Pero esas cosas pasan. Bueno, no voy a contar detalles, ¿vale? Pero efectivamente, cuando de repente Bernard, en el 2000 más o menos, saca la cuestión de las resonancias, ¿no? Que evidentemente ya venían de Julia Guerra, ¿no? Él hablaba de las resonancias tónico-emocionales, ¿no? Para empezar, yo detesto la palabra emoción, y creo que hay que hacer todo un trabajo en torno a eso de las emociones, ¿no? Hace una semana, un niño autista de 12 años, ¿no? Estábamos jugando. Claro, los psicomotricistas jugamos, pero también es verdad que jugar es una cosa seria. Y además lo importante no es el juego, ¿verdad? Sino lo que se juega en el juego, ¿no? Y de repente me llega y me dice, José Ángel, pon cara de enfadado. Y yo, Dice, ahora golpea una colchoneta. Y golpeo, fuerte. Y me pregunta, ¿estás enfadado? Un niño autista se estaba cargando directamente la teoría de las emociones y se estaba cargando directamente cierta educación ñoña y estúpida centrada en que se supone que el aprendizaje de las emociones
¿no? Permitiría colocarse en el lugar del otro, la famosa teoría de la mentalización, bla, 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 y suponerle al otro un funcionamiento mental, etcétera, etcétera. Bueno, respondiendo a lo que dice, ¿no? Efectivamente creo que... bueno, y luego aparece la teoría de la resonancia, y yo, pero ¿y Bernard de dónde se ha sacado eso? Bueno, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando encuentro la palabra resonancia en Lacan? Entonces ya me tuve que callar, ¿no? Lacan básicamente hablaba de las resonancias semánticas, es decir, la resonancia de la palabra en el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si sustituyes la palabra resonancia del lenguaje a la resonancia de la langue, ¿no? Si piensas que el lenguaje está hecha de la materialidad fónica, ¿no? De hecho, en este casito se veía muy bien claramente, ¿no? De repente me decía este chaval, José Ángel, di Coca-Cola. Y yo repito, Coca-Cola, ¿no? Di caca. Y yo digo, caca, ¿no? Di McDonald's. Hasta que al final me di cuenta, ¿no? Bueno, esto lo conté el otro día, no me repito. Hasta que al final me di cuenta que todo lo que sostenía a este chavalito era el vocablo K. Con lo cual empezamos a hacer un diálogo de besugos, se dice así, un diálogo de besugos, ¿no? Entre caca y buscando todas las palabras alrededor de la K. El niño se partía el culo, ja, 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 ja. Y luego salía el padre y le decía, bueno, ¿a qué jugáis? Si el padre supiera que estábamos encima de la colchoneta, ¿no? Haciendo un diálogo sobre KKK, al cabo de un mes me llega y me dice, puca puca. Y yo, puca puca. Y el puca puca. Y de repente yo le digo, ¿y eso de puca puca? Dice, es la palabra que repito antes de dormirme. ¿Entendéis? Es decir, que hay resonancias asemánticas, ¿no? Que tocan el cuerpo. Ahora, eso ligado, a ver, los psicomotricistas conocéis el famoso caso Bruno de Bernard, ¿no? Que yo creo que además hay que retomar. Soy de partidario de retomar los primeros textos, porque más, entre otras cosas, aparte de lo que intenté escribir sobre eso, es decir, ir un poco más, ser más acuturiano que el propio Couturier, y para eso me encontré a Lacan. Esa es un poco la historia de mi trabajo, ¿no? Y entonces, efectivamente, en el caso Bruno, que era una psicomotricidad vivenciada, acordaos, pero claro, evidentemente no la sacaron de ello, ¿no? En aquella época, años 70, París, imaginaos, ¿no? Sartre, Merleau-Ponty estaba dando un paseíto por ahí, etcétera, etcétera, por no hablar de Althusser, Foucault, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo buscar algo que resuene, que conmocione, ¿no? En el cuerpo del otro? Y a veces es cuestión de la palabra, pero a veces es cuestión del dolor, a veces es cuestión de las imágenes, ¿no? Ese es justamente el registro de la langue, no del lenguaje. El lenguaje vendrá más tarde, ¿eh? Yo creo que ese es el privilegio de los psicomotricistas, ¿eh? Allá donde tenemos las herramientas, llámale si quieres tónico-emocionales, no me importa, llámale sensorimotrices, llámale simbólicas, donde algo puede hacer acontecimiento del cuerpo. Los que trabajamos con un autista saben muy bien, ¿no? Acuérdate de las películas que vieron sobre el autismo, ¿no? Aquella niñita que se dedicaba a escarbar en la tierra buscando lombrices, ¿no? Y efectivamente, si tienes que estar con una niñita autista buscando lombrices, porque finalmente buscar lombrices es hacer algún agujerito en el terreno, habrá que hacerlo. Es interesante plantear eso en la formación personal, ¿no? Recuerdo hace un tiempo hablé justamente de las condiciones de la formación personal, ¿no? Hoy en día nada traumatiza porque todo puede ser traumático, pero finalmente si todo puede ser traumático ya nada traumatiza, ¿no? Además no es lo mismo que algo traumatice, ¿no? En el sentido traumatismo, en el sentido a que haga agujero, ¿no? A que de repente a alguien le moleste algo o resulte insoportable, ¿no? Creo que la misión de los psicomotricistas es buscar cualquier cosa, y digo cualquier cosa, que en un momento determinado pueda conmover algo del goce. Por eso yo hablo de la resonancia de la palabra en el goce, ¿no? Porque además, si no, ¿qué seríamos los psicomotricistas? No somos terapeutas ocupacionales, no somos psicoterapeutas, ¿no? Creo que nuestra especificidad está allí, ¿eh? Y yo efectivamente trabajo como psicoanalista de niños y de adultos y también trabajo como psicomotricista de niños y como adultos, ¿no?
Ustedes, por supuesto, me podrían preguntar, entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Sí o no? Bueno, finalmente creo que hay sujetos que se dicen en el decir y hay sujetos que se dicen en el hacer, ¿no? Y finalmente, dependerá de los recursos simbólicos que cada sujeto... Por supuesto, dependerá de su estructura, ¿no? Y dicho eso de paso, quiero hacer un llamado hacia la clínica psicomotriz. Se está perdiendo la clínica. Estamos en la época de la del neurotrastorno. No. Ya Freud dijo claramente que si tapas un trastorno, te aparece por otro lado, ¿no? Por tanto, una clínica al síntoma, una clínica al acontecimiento del cuerpo. Y en ese sentido es fundamental una buena formación clínica. ¿Por qué? Por lo que dije antes. El cuerpo dice la verdad y el cuerpo miente. No puedes tratar, y esa era mi bronca con mi querido Bernard Couturier, ¿no? Hacer una clínica continuista por fuera de las estructuras. Porque tú no puedes tratar lo mismo a un neurótico, un niño con una posición neurótica, que un niño con una posición psicótica. Pero es más, incluso aunque sea un síndrome deficitario, hay síndrome de Down neuróticos, síndrome de Down perversos, síndrome de Down psicóticos y síndrome de Down autistas, ¿no? Eso no sería ningún problema, ¿vale? De entrada, ¿cuál es el problema? El problema es que tratando, por ejemplo, a un niño Down o síndrome de Down neurótico, ¿no? A un niño síndrome de Down, por ejemplo, imagínate, psicótico, ¿no? He tenido varios, como un niño Down neurótico, puedes hacer mal. Y está por estudiar lo que yo en su momento, hace años, describí como la iatrogenia psicomotriz. El abordaje del cuerpo puede ser privilegiado y puede ser muy dañino. Cuidadito con las experiencias corporales salvajes. Cuidadito, yo recuerdo muy bien la época que los psicomotricistas nos encantaba meternos mano, acariciar, masajito, nos encantaba un masajito. Cuidadito. Hay niños que les puede venir muy bien un toque, ¿sí o no? En un niño autista, un toque puede ser el desmantelamiento absoluto. Cuidadito. Es decir, la práctica psicomotriz puede provocar efectos secundarios y efectos iatrogénicos. Y es un tema de estudio, ¿no? Un punto de relajación puede venir muy bien. Media hora de relajación, todos sabemos lo que provoca, ¿no? Cómo conmocionar de la buena manera. Cómo movilizar, ¿no? La petrificación fantasmática sin que eso suponga un desanudamiento o un desencadenamiento. Bueno, nuestro trabajo, ¿no? En ese sentido creo que seguimos siendo dosificadores de angustia. Creo. ¿Dosificadores de qué? Sí, es todo un tema. Sí, mira. Es todo un tema. La cuestión de la transmisión, volver a la teoría de los afectos creo que es fundamental, ¿no? Finalmente no hay transferencia, ¿no? Sin afectos puestos en juego, ¿no? Creo que va por ahí. Pero, desde luego, en el encuentro contingente de dos cuerpos, algo pasa que no pasa a otros niveles, ¿no? Nada quita que la psicomotricidad sea un accidente de la historia, y dentro de años los psicomotricistas sean sustituidos por robots en un gimnasio. Creo que la psicomotricidad tiene una dimensión ética y política, y creo que podemos decir mucho más de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, este fin de semana lo vimos hablando de adultos. ¿Cómo es que de repente todo Dios habla de la anorexia y bulimia? Pero no sabemos que detrás de eso que se llama los trastornos de la conducta alimentaria, no hay una patología fundamental, que es la dismorfofobia, incluso la desrealización, ¿no? Y que eso a su vez está ligada con la posición sexual, ¿no? El sujeto que parece un palo de escoba, para no atraer en absoluto a la mirada, y enganchada, por supuesto, a la posición sexual de la madre. No lo sabemos eso. ¿Qué pasa que no hay psicomotricistas trabajando con anorexia y bulimia? Componer, ¿no?
Quiero decir, creo que nuestro campo, no solamente el futuro, sino hay que investigar más, hay que estudiar más, y desde luego hay que profundizar más. Ahora, lo que sí estoy seguro es que pasa por ahí, por una clínica del acto. Sería una cuestión de eso. Y los lacanianos estamos yendo muy por ahí, ¿no? Sobre todo los que trabajamos, estoy pensando en toda la cuestión de la práctica entre varios, la práctica plusive, ¿no? Yo conozco a algunos colegas belgas, ¿no? Yo voy mucho a Zaragoza, no sé si te suena, los colegas Pedro Gras y Gracia Di Casillas, tiene un centro terapéutico, trabajan en plusive, que es la primera planta. Han venido aquí. Sí, sí, lo sé. Han estado, sí. ¿Conoce a Pedro Gras y Gracia Di Casillas? Bueno, que son íntimos amigos personales, nos encanta el vino, ¿vale? Y son buenos amigotes. La primera sala es una sala de psicomotricidad. Hay niños autistas que la sala de psicomotricidad está abierta. Algo se juega en la escritura, en el espacio, que es en esa escritura, en el espacio, que es el movimiento, ¿no? Otros no. Otros pueden dibujar, otros pueden hablar, otros pueden cantar, etcétera, etcétera. Los americanos han descubierto ahora eso que llaman la terapia por afinidad, ¿no? Affinity therapy, ¿vale? Bueno, eso lo llevamos diciendo los psicomotricistas hace 40 años. Para seguir pensando, me quedo pensando en esto que vos decís de sujetos que se dicen en el decir, sujetos que se dicen en el hacer. Y pensaba que nos encontramos en la clínica, por ejemplo, con niños, en donde no hay porque pienso que hay una interrelación, o debe haber, justamente si hablamos de escritura, una interrelación entre el decir y el hacer. Porque hay niños que hacen, no sé si hacen en el sentido del acto, sino de acciones, y ahí no hay ningún atravesamiento, es un cuerpo suelto, ¿no? Entonces pensaba o sea, lo pienso en el campo de la clínica psicomotriz, una intervención que tiene que tomar en cuenta al sujeto tanto en el decir como en el hacer. Por lo menos en el trabajo con los niños, en donde eso se está construyendo, ¿no? No sé, me quedaba como pensando en ese punto. Te voy a responder con una anécdota personal, ¿no? Yo soy hijo del manicomio. Aquí hay manicomios, hospitales psiquiátricos. Sí. Yo soy hijo del manicomio, yo soy carne de manicomio. Quiero decir que yo era de los jovencitos antipsiquiatras, años 80, imagínate, ¿no? Años 80, por supuesto, ser comunista, bueno, no voy a contar detalles, ¿no? Ser lacaniano, era todo un pack, ¿no? Vestir todo un poco hippie, ¿no? Y además, imagínate en el Atlántico, mi isla, o sea que, bueno, lo conocíamos todo, ¿no? La figura detestable, y con perdón, era la figura del terapeuta ocupacional, ¿no? O sea, eran los odiados de los jovencitos antipsiquiatras años 80, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hacían cajitas, marquetería, ¿no? Hacían jarroncitos, hacían... Bueno, a nosotros, claro, a nosotros nos parecía eso odioso. Nosotros que íbamos, ¿no?, por la integración de los pacientes mentales, sacarlos del manicomio, la liberación de la opresión, bueno, ¿qué te voy a contar, no? Y de repente, al cabo de mucho tiempo, ¿no?, yo ya había empezado a trabajar en psicomotricidad con adultos psicóticos, ¿no? Mi condena fue que empecé con los adultos y luego con los niños, en terapia y luego con educación, o sea, tuve que hacer camino y de vuelta, ¿no? Bueno, no voy a contar cómo fue mi primer encuentro con niños salvajes de 4 años. Eso no es salvaje, ¿no? Bueno, y de repente me di cuenta que habían pacientes psicóticos que hacían cajitas de motu propio, que hacían poesía, ¿no? Véase Panero, ¿no? No sé si os suena el poeta Panero, o el mismo Van Gogh dibujando. Es decir, que habían sujetos que estabilizaban, anudaban sus registros en el orden del hacer. Haciendo una cajita, algo del objeto que daba fuera, había una cierta extracción de goce y podía delimitar un espacio, y a partir de ahí estabilizaban. Y empecé a respetar más a lo bueno de los terapeutas ocupacionales, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que finalmente se trata de intervenir a partir de lo que del goce puede extraerse, ¿no? Y hay sujetos neuróticos normales que pueden ponerle palabra a su goce, se llama fantasma, ¿sí o no? Pero hay sujetos que no pueden fantasmatizar, ¿no?
Y entonces hacen una clínica, ya digo, del acto, ¿no? Transformar el acto en acción, ¿no? No voy a referirme, estoy pensando, por ejemplo, en este concepto del escabel, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la sublimación que hace el lazo social, ¿no? Incluso más allá del sentido. Algo de eso. Quiero decir, creo que los psicomotricistas somos especialistas en hacer diciendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que juntaría el hacer con el decir? Bueno, creo que la escritura. Creo que personalmente, en eso es verdad que soy muy derridiano, creo que finalmente todo es escritura. Y que efectivamente, como dice Miller, y aquí me corregirá mi colega, ¿no? Efectivamente el goce no es antepredicativo. Quiero decir, la palabra está antes del goce, porque la palabra es causa y objeto de goce. Pero también es verdad que algo se tiene que desprender en la escritura para que aparezca la palabra. Es decir, que lo primero es la huella. En ese sentido, ¿de qué se trata? ¿Cuál sería la especificidad para mí de los psicomotricistas? Tratar de fantasmatizar la pulsión. Si los psicoanalistas sintomatizan el fantasma, para mí la diferencia no está en el encuadre, como dice el colega Esteban Levin, ¿no? Bueno, no, quiero decir, está bien, es verdad que hay un encuadre, pero creo que no es solamente eso, es más profundo, ¿no? Llámale que intervenimos a partir de la langue, a partir de eso que se llamó presimbólico, a partir de que la mínima manifestación del niño que permita hacer lazo. Creo que va por ahí. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué se trata? Se trata de que cada niño, cada sujeto construya su propio otro, su propia alteridad, ¿no? La ductilidad, la docilidad, el ajuste tónico que presentamos los psicomotricistas, pocos colegas, y además tengo que decir una cosa, por lo menos en España, los psicomotricistas hacen mucha mejor clínica que los psicólogos. Y líbreme Dios si hay algún psicólogo ahí. Pero es así, se ajustan mucho más, ¿no? ¿Cuál es el problema de los psicomotricistas? Que yo me acuerdo con Bernard, ¿no? Bernard me decía, no, es que nuestra práctica pues sí es curativa, claro. El problema es saber hacia dónde vas, ¿no? Si los psicomotricistas tuvieran una teoría sólida, ¿no? Coherente, y que permitiera sostener una dirección de la cura, creo que los recursos que tenemos son bastante imbatibles, ¿no? Y hoy en día en la clínica contemporánea se va viendo. ¿O no influyó en el propio psicoanálisis una mirada de tu analista? Por ejemplo, o un carraspeo. ¿No tuvo efecto de interpretación eso? ¿No? Cuando vos hablabas, digamos, de la formación clínica para sostener un trabajo clínico, y también enunciaste antes la formación corporal medio al paso como algo que quedaba pendiente. ¿Qué relación vos podés establecer entre la formación clínica y la formación corporal del psicomotricista? Yo todo lo que veo son cuerpos fragilizados, ¿no? Quiero decir, yo por ejemplo estoy pensando en mis alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, son todos armarios de 2 metros. Aquí se dice armario de 2 metros. ¿No? Sí. Y de repente le dice, bueno, tumbaos y descansar. ¿Qué hacemos? ¿No? Los cuerpos más trabajados, más fortalecidos, son los más frágiles. ¿Qué hacía vosotros hace 15 años cuando se torció un tobillo? ¿Alguien de ustedes se torció un tobillo? Sí. ¿No? Pues bueno, sana culito de rana, si no te echabas un poco ¿no? ¿Cómo se llama? Feparil o algo de eso, te ponías una tobillera y a caminar, ¿no? Y si hacía falta te quedabas 2 días con el tobillo quieto. No, hoy en día no. Hoy en día primero para la clase, segundo te ponen un parte, tercero llaman a la ambulancia. La ambulancia llaman a los padres, ¿no? Todo por un tobillo. Yo he tenido que parar clase por una pequeñita torcedura de tobillo. Quiero decir, vivimos cuerpos fortalecidos pero fragilizados. ¿Eso qué significa? Que hay que cambiar
la cualidad de las experiencias corporales que movilizan, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo me acuerdo cuando empecé en los años 80, no voy a decir la edad que uno tiene, ¿no? Pero recuerdo, porque era muy jovencito, ¿no? Pero, por ejemplo, había toda una cuestión ideológica en la práctica psicomotriz, ¿no? Que estaba ligada a la antipsiquiatría, liberar el cuerpo, bla, 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 no voy a contar detalles, ¿no? Pero digamos que algo se sostenía estructuralmente, ¿no? Si hoy en día, digamos que la subjetividad está pillada con alfileres en el cuerpo, ¿no? Lo que vemos son auténticos desmantelamientos del cuerpo, ¿no? El problema es que no hacen síntomas, esa es la cuestión. Es decir, se moviliza el cuerpo sin conmocionarse. ¿Cómo encontrar las experiencias, ¿no? Que en un momento determinado algo pueda modificar en el goce del sujeto y que a partir de ahí, ¿no? El otro día en la jornada de adulto, que estaba Alejandra, hablé de los conceptos de reviviscencia y reminiscencia, ¿no? ¿Te acuerdas de recuerdo, repetición, elaboración, ¿no? Creo que hay que retomar un poco eso, la cuestión. Freud mismo lo dice, no hay reminiscencia sin reviviscencia, ¿no? Y es verdad que hoy en día los sujetos son cada vez más impermeables a la palabra, ¿no? Quiero decir, adoro la relación con el lenguaje que ustedes tienen. Lo tengo que decir, lo adoro. Y no tiene nada que ver con el tópico de argentino lacaniano. No, es otra relación con el lenguaje. Pero yo leo artículos de colegas nuestros de la EOL, lo tengo que decir, ¿eh? Y de repente no me los puedo imaginar en España. Pero es que no me lo puedo imaginar. Yo digo, es que puedes decirle cualquier cosa, ¿no? Como si nada. Por ejemplo, las famosas sesiones, el corte de sesiones, ¿no? Hoy tú cortas una sesión en España, primero, no tiene un efecto, no sabes por qué lo ha hecho, y segundo, te dice, ¿cuánto tiempo estás? ¿Entiendes? Quiero decir, depende de los recursos simbólicos de cada sujeto, depende de su estructura subjetiva, y todos sabemos que cada vez más hay estructuras ordinarias, ¿no? Quiero decir, limítrofe, borderline, y por supuesto hay una insondable decisión subjetiva. Hay sujetos que no se quieren enterar de nada, ¿no? Ahora, que está claro que tendremos que modificar nuestra posición para ver cómo algo de la subjetividad amanece. Ahora, dicho eso, también creo que si la psicomotricidad no toca la subjetividad, hemos perdido como profesión. Ahí soy salvaje. Quiero decir, si la psicomotricidad no cambia la vida de alguien, por mucho que se llame terapia, se quedará en una simple reeducación motriz. Y no estoy de acuerdo que la psicomotricidad sea una simple psicoeducación motriz. No estoy de acuerdo. No es una educación física especializada. ¿Ah? Bueno, por lo menos mi posición y mi elección. ¿Alguno quiere preguntar? ¿Por ahí había alguna cuestión con la formación corporal o por ahí? No me acuerdo. Quizás yo te quería preguntar esto que decís que la psicomotricidad tiene que tocar la subjetividad en el paciente. ¿Cómo lo podés decir en la formación corporal? ¿Cómo es el tema de la subjetividad en la formación corporal? Nosotros acá le llamamos formación personal corporal. Y siempre es una pregunta en relación a lo personal y cómo se toca y cómo se aborda algo de lo subjetivo para poder ser psicomotricista. Es verdad, en un ambiente universitario es difícil, ¿verdad? Quiero decir, se puede evaluar los cambios de posición subjetiva de alguien, ya, pero por otra parte puede haber ajuste tónico, emocional, empático, la disponibilidad, la escucha, el acompañamiento, ¿no? Porque si no, está claro que estamos interviniendo desde nuestro propio fantasma, ¿sí o no? Si hay algo que creo que puede aportar la psicomotricidad, lo más genuino, creo que la formación corporal, ¿vale? Es verdad que la formación corporal tiene una vertiente pedagógica, es evidente, ¿no? Es decir, el desarrollo de aquellas actividades que permiten que uno pueda ajustarse más tónico emocionalmente, tónico afectivamente al niño. Ahí estamos de acuerdo. Pero claro, si nada del propio operador queda movido, ¿no? No pasa. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el sentido? ¿Qué diferencia habría entre eso,
y un educador corporal tipo maestro de educación física, ¿no? Entonces, claro, ahora, ¿eso puede ser evaluado? No puede ser evaluado, ¿no? Por otra parte, tenemos que efectivamente el rol profesional del psicomotricista tiene que ser universitario para poder ejercer, porque efectivamente sabemos que las universidades tienen el monopolio de la habilitación laboral. La universidad hoy en día se ha convertido en una fábrica de expedición de títulos, ya lo sabemos, ¿no? Es el problema que tiene Italia, es el problema que tenemos en España, etcétera, etcétera. El problema que tiene en Francia, ¿no? Justamente los psicomotricistas. Bueno, pero finalmente, ¿no? Si un psicomotricista interviene de su propio fantasma, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de la práctica psicomotriz? Que si a ti te da miedo que los niños se hagan daño porque se caigan de una colchoneta, impides que los niños se tiren. O, por ejemplo, a ti te da asquito trabajar con barro, con arcilla, sabiendo que eso puede venir bien, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Sobre todo los que trabajan en terapia, creo que tienen que pasar por un proceso de trabajo personal, llamado un proceso de trabajo personal serio, que puede pasar por la vía de lo corporal, pero también por la vía de la palabra. Por ejemplo, se utiliza mucho esto que se habla de objetos de mediación corporal, ¿no? Y bueno, creo que el cuerpo finalmente es un medio para acceder a la subjetividad, ¿no? Trabajar el cuerpo para que aparezca algo del propio sujeto. Creo que no es solamente ético y clínico, es político también. Por lo menos en España he hecho mucho menos en las memorias finales, ¿no? Que, bueno, me toca de jurado, sobre todo en Barcelona, en mi escuela, ¿no? He hecho mucho de menos. Se nota muchísimo cuando se confunde la terapia psicomotriz de la educación individual especializada, ¿no? De un niño. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Creo que la psicomotricidad puede intervenir a esos niveles, puede tocar a los sujetos. Repito, si una terapia no te cambia la vida, no es terapia ni nada, ¿no? ¿Para qué puñeta sirve la relajación finalmente? La relajación no sirve para nada. La relajación por sí mismo, aparte de la conciencia cinestésica, cenestésica, conciencia del cuerpo, finalmente, es aquello que te permite que tú puedas cambiar de posición ante la vida. Y luego hay una cuestión, en el seminario 2, ¿no? Por eso me interesa tanto. El propio Lacan dice que los significantes amo del cuerpo son tomados, ¿no? Lo dice en el seminario 2. Y luego lo retoma en el seminario 17, en el seminario 20, donde dice el cuerpo es el lugar del otro. ¿Sí o no? Por tanto, cuerpo y otro es lo mismo, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Intervenir con el cuerpo es cambiar la historia de una persona. Por lo menos lo que me interesa. Pensaba la relación entre la transmisión, la cuestión de la transmisión que dejaste planteado como tema de investigación, que bueno, lástima no está Leticia acá, pero ella suele hablar mucho de ese concepto, entendido como vos lo planteabas, y en presencia, ¿no? Y de cómo eso tendría que ver con la formación corporal también. La transmisión de la formación corporal, que es un tema. Sí, sí. Porque la transmisión algo se dice más allá de lo que uno quiere decir, ¿no? No se trata tampoco de inconsciente e inconsciente, pero está claro que hay voces que se encuentran y hay voces que no se soportan, es verdad. Por otra parte, el super yo contemporáneo del capital lo que quiere es que todos gocemos de la misma manera, ¿no? Con los mismos objetos, normalizados, etcétera, 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 ¿no? Poder consentir al goce del otro y al mismo tiempo, ¿no? Poder, no sé si la palabra movilizar, yo no he encontrado una buena palabra, ¿no? Para eso, pero justamente creo que tiene que ver por ahí, ¿no? ¿Qué transmite un formador cuando transmite lo que transmite, ¿no? Para empezar, es un misterio. Nadie sabe muy bien qué objetito uno encuentra en el otro, ¿no? Cuando se da una identificación. Te cae bien. Hubo una época que todos queríamos ser como Bernard, ¿verdad? Y al final hasta nos vestíamos igual que Bernard, lo recuerdo bien, ¿no? Y bueno, no se trata de ser como él, ¿no?
que se transmite cuando justamente, por ejemplo, creo que hay que volver a profundizar en toda la cuestión del juego. Yo no hablo de juego, hablo de actividad motriz espontánea, que es diferente del juego como tal. Es verdad que en el juego hay una vertiente de actividad motriz espontánea, hay una vertiente, pero por ejemplo, toda la teoría de Bernard Couturier, de eso que se llama los juegos de seguridad profunda, ¿os suena? Meter, sacar, entrar, salir, tacatá, tacatá, tacatá. Si esos no son los famosos juegos de alternancia propios del autismo, que venga Dios y lo vea, ¿no? Yo recuerdo cuando le señalé a Bernard que la estructura de los juegos de seguridad profunda era la misma estructura de los orificios funcionales. Por tanto, cuando el niño juega, entrar, salir, meter, sacar, aparecer, desaparecer, ¿no? Atrapar, soltar, ¿no? Justamente es la misma estructura, ¿no? Si el mismo Lacan dice que el cuerpo está organizado como un orificio funcional, jugar los juegos de seguridad profunda es aquello que te permite organizar los orificios del cuerpo, ¿no? Llevando el fragmento a la parte, ¿no? Es decir, dar consistencia al cuerpo. Nosotros nos dedicamos a corporizar los cuerpos. De hecho, sigo pensando, por ejemplo, toda esta dialéctica de los juegos de seguridad profunda, lo ves además muy bien en los autistas. Y ves muy bien cuando el niño atraviesa esos juegos, ¿no? Y a partir de meter, sacar, entrar, salir, construye primero un recinto y a partir de ahí aparece la casita, ¿no? Ese punto tan interesante que es desde la pilar hasta construir una casita, es el paso fantasmatización. A mí ese paso me interesa mucho. Como niño. Más preguntas. Siguiendo con la cuestión de la formación, la transmisión, no diría la identificación, la transformación, ¿no? O sea, pensar que hay transmisión en tanto puede haber transformación en una terapia o en la formación personal como proceso de trabajo con los estudiantes y el docente con el estudiante con el docente y con el grupo. Antes decías que había ciertas condiciones, si no te escuché mal, que no las ibas como a desarrollar, pero ubicabas algo de ciertas condiciones en relación a la formación personal. Por ahí te quería preguntar algo de eso. Yo creo que hay formación cuando se convoca algo de lo real, de lo real del sujeto, ¿no? Y cuáles podían ser sin decirlo en lacanés, ¿cuál podrían ser para mí, ¿no? Desde luego hay algo de lo real en el tiempo, en el cuerpo y la palabra. Y creo que hay formación, hay psicomotricidad si se convoca al tiempo, cuerpo y la palabra. En ese sentido tampoco muy diferente al psicoanálisis infantil. Hay diferencias, pero desde luego no eran, por ejemplo, las que hablaban, por ejemplo, la Pierre y la Couturier, ¿no? Pero creo que algo del tiempo, el cuerpo y la palabra se tienen que jugar, ¿no? ¿Para qué? Para finalmente tocar al sujeto. ¿Para qué? Para que aparezca otra posición histórica, para que hable. Yo cuando trabajo con adultos hay un momento muy diferenciado entre el jugar y el hablar, el hacer y el decir, la acción y la dicción, la expresividad somática y la expresividad semántica. Separo esos tiempos radicalmente, ¿no? Y además es curioso, es muy interesante investigar los efectos. ¿Por qué? Estoy pensando a raíz de lo que me has preguntado, ¿no? Hay un momento, Miller, hay un momento que dice, que lo toma de Lacan, dice, finalmente la peor inhibición es la imposibilidad de imaginar. Es curioso que diga al final, ¿no? Cuando precisamente toda la crítica lacaniana, sobre todo la primera, era en contra de lo imaginario, ¿no? Y es verdad, es decir, cada vez la gente fantasea menos. Es verdad,
porque vivimos en un continuo paso al acto, que además no es subjetiva, ¿no? Es decir, se fantasmatiza sin fantasear, es muy curioso, ¿no? Entonces, creo que poder cuestionar algo de ese orden, ¿para qué? Para que algo aparezca de la propia causalidad psíquica. ¿Usted qué tuvo que ver en eso? ¿Qué es lo que le provocó eso? ¿No? ¿Qué fui yo para el deseo del otro? Estuve taponando todo el tiempo el agujero del otro. No estoy diciendo hacer psicoanálisis infantil, no me confunda. Pero está claro que la psicomotricidad, que es una práctica, porque finalmente la psicomotricidad es una práctica, se tiene que sostener en alguno de los paradigmas posibles, ¿no? Claro que por supuesto el debate en psicomotricidad es el mismo debate que en psicología o en psiquiatría, ¿no? Hay una psicomotricidad cognitivo-conductual, hay una psicomotricidad neurológica, hay una psicomotricidad instrumental y tal. Bueno, a mí personalmente me interesan las personas, los sujetos, y en eso soy muy acuturiano. Él mismo lo decía en sus libros, finalmente es volver a la persona. Aquí creo que no se nota mucho, todavía la gente se para a hablar. Aquí hay un arte de la conversación, ¿no? La gente se toca, se abraza. En Europa es un horror. Es decir, en Europa para quedar con un amigo tienes que tardar, en España para quedar con un amigo tarda 3 semanas y no lo encuentras. Pero ni siquiera la gente coincide a llamarse por teléfono. Es decir, si eso no es una burbuja auto-ensimismada, que venga Dios y lo vea, ¿no? Creo que recuperar, creo que conservar lo más propio de lo humano, que es el tiempo, cuerpo y palabra, es algo que se tiene que poner en juego en la formación, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con el itinerario piagetiano de los juegos sensoriomotores, ¿no? Juegos simbólicos o juegos de representación. Por ser acuturianos, todo el mundo repite el mismo esquema. No, tampoco. Tampoco. Los niños no hacen el recorrido de Piaget hoy en día. Hoy en día. Es decir, eso de que un niño salta y luego construye una casita y luego dibuja una casita, hoy no se dio más. Los niños tienen pánico a caminar por encima de unos cojines. Y el peor pánico es a saltar. Sin embargo, son magníficos construyendo casitas. Finalmente, Piaget tendría que recolocarlo. Perdón. Volviendo un poquitito más A ver, que conste que todo esto son opiniones personales, Libre me dio. Solo puedo hablar de mi historia, de lo que he podido, de lo que he podido. Volviendo un poco más a adolescentes y a adultos, y a esto que vos hablabas de los trastornos de la conducta alimentaria, de la anorexia y toda la cuestión de la imagen. Pensamos, ¿cómo lo pensás también en relación a las neoplasias, a todos los cambios en el cuerpo, a esos cuerpos sin órganos, cuerpos sin mamas, cuerpos donde su imagen está totalmente modificada y trae cambios en su conducta y en su realidad presente? ¿Qué propones para eso? Yo no sé lo que propone, pero lo que no deja de salir de mi asombro es que los psicomotricistas apenas digan nada sobre eso, ¿no? Claro. Somos tan inseguros en nuestra profesión, ¿vale?, que rápidamente nos agarramos al balance psicomotor y los gestos de Vergés, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? No, es mentira, ¿no? Un chaval adolescente se pone un piercing, bien. 2, bien. ¿Qué pasa si se pone 30 piercing? ¿No? ¿Es patológico o no es patológico? ¿Cuántas psicosis no desencadenadas estabilizaron en el agujero o el dolor que le proporciona, por ejemplo, la implantación? ¿Qué pasa con esos sujetos que se tatúan toda la piel como una especie de segunda piel, ¿vale? Allá donde la piel, ¿no?, donde el yo no pone límite al ego, ¿no? Es decir, donde la carne no terminó de devenir cuerpo. Bueno, es interesante, es toda la clínica hoy en día, Quiero decir, en Inglaterra ya están queriendo poner chips a la entrada al trabajo.
Todo por nuestro bien, cuidado, ¿eh? Es decir, el marketing del capital y del neoliberalismo es siempre por nuestro bien. Luego te deja jodido y tirado. Bueno, no vamos a hablar de detalles, ¿verdad? Pero, efectivamente, los cuerpos momificados, ¿no? Cada vez vemos más modalidades de goce que no pasan por los objetos naturales, ¿no? Cada vez vemos más modalidades de goce que no pasan por el goce oral, el goce anal, el escópico invocante. Por ejemplo, la promoción del dolor, ¿no? Pero también, como señaló la compañera, muy interesante, todavía estamos muy prendados de la clínica de lo que es normal y patológico. Y el psicoanálisis nos enseña que la angustia puede ser buena, y nos enseña que el síntoma puede ser bueno, y nos enseña también que efectivamente que el síntoma o que ciertos mecanismos pueden ser buenos. Y que si un niño se golpea, pum, 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 ¿no? No se trata solamente de evitar que se golpee, ¿vale? Por ejemplo, típico adolescente que está con las manos acá, ¿no? Y todo el mundo dice mutismo selectivo, ¿no? Niño, escucha. A lo mejor es que está escuchando demasiado. A lo mejor es que las voces le salen de adentro. A lo mejor es que eso permite anudar algo, ¿no? Que ha sido desparramado, ¿no? Quiero decir que creo que una de las cosas que se puede aportar es que también hay otras vías de estabilización que pasan por el cuerpo y que hay que respetar. ¿Ah? No todo el que pide ser curado, atención, quiere ser curado, ¿vale? Pero no todo el que pide ser curado debe ser curado. Cuidadito. Eso tiene que ver con la formación clínica. Hay sujetos que mejor que lleven 20 piercing encima a que de repente hagan una buffet delirante, ¿no? Es así. Y en la época que estamos viviendo, horrorosa, de una clínica horrible, ¿no? Volver a afinar cierto diagnóstico diferencial, elaborar cierta hipótesis estructural, una dirección de la cura o del tratamiento, ¿sabes? Y ver la función sustitutiva que tienen determinados síntomas, lo que es fundamental. Lo que es fundamental. Por lo menos la clínica que se está haciendo en mi país es un horror. Los psiquiatras ya mandan a los pacientes a que vean la película Peor Imposible para los obsesivos. O sea, ya es Para así, identificarse, Para aprender. para No, identificarse. claro. Para curarse, porque para curarse Para aliviar el... igual. es como el objeto va al sujeto. Sí, sí. ¿Dónde quedó la singularidad? Claro. Es que esa es la pregunta. Y el Y objeto vengo que al país antecede donde al la sujeto. singularidad todavía tiene algún valor, ¿no? Con lo cual tengo la impresión de estar haciendo el besugo, ¿vale? Pero es verdad que cuando, por lo menos allá, apelas a la singularidad, tú lo ves, ¿no? Lo que te contaba antes. Yo hace años en un congreso de psicoanálisis decía, el inconsciente no está garantizado. Es más, nada garantiza que el propio psicoanálisis no sea un accidente en la historia, ¿vale? Bueno, lo dije eso, me tacharon del ojo, debo decir así. Y más mis amigos lacanianos. No. ¿Quién dijo que por ser humano había inconsciente? Para nada. ¿Ah? ¿Quién dice que cada vez más la estructura predominante no es la debilidad mental? ¿Ah? Es así. Desde los fenómenos sociopáticos, psicopáticos, los fenómenos de goce, ¿no? No hablemos del canalla que habita en cada uno de nosotros, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, me acuerdo, y aún no está de vuelta a su análisis, ¿no? Pero me acuerdo en su época de las famosas sesiones cortas, ¿no? Conoces, ¿no? Te cortaban la sesión en un punto porque a la salida de la sesión tú ibas dando, porque este tipo me ha cortado en este momento. Yo trabajo con sesiones variables en psicomotricidad, ¿no? ¿Por qué tiene que durar todo una hora y media? ¿Por qué? Yo personalmente trabajo con sesiones variables en psicomotricidad, ¿vale? Hoy en día no. Hoy en día la gente termina la sesión y no le dan vueltas a lo que se le ha dicho. Y tienes que retomarlo, ¿no? Don José, recuérdeme lo que estamos hablando el otro día. Literalmente, ¿vale? Porque es que no tuvieron tiempo de pensarlo. Con lo cual, el corte ya no es sesión corta,
sino a veces el corte lo tiene que hacer en sesión larga, ¿no? Y es así, yo por lo menos no sé tu experiencia, la mía desde luego es que he tenido que volver a alargar los tiempos, ¿vale? Es decir, que la terapia se convierte en el único lugar donde una persona vuelve a subjetivar algo, ¿no? Eso era un poco la función de los confesionarios de entonces, acuérdense, ¿no? No estoy diciendo que la terapia sea un confesionario, pero es de los pocos lugares donde alguien puede hablar por fuera del imperativo superyoico, de la mirada, Por ejemplo, estoy escribiendo un artículo alrededor de que hay que mirar menos a los niños. ¡Qué lata a los adultos! ¡Qué coñazo! O sea, es un horror. Niños medidos, evaluados, todo el tiempo mirados. ¿Y cuál es el remedio que se propone? Mirar más a los niños, evaluar más a los niños, reprogramar más a los niños. Por lo menos, digo en mi experiencia, disculpe, pero en mi experiencia, las mejores intervenciones que he tenido han sido cuando no prestaba atención a los niños. Estoy pensando en concreto en un niño autista que se me pegó una torta desde la espaldera, pero bueno, una torta, ¡guau! Cayó contra la colchoneta, no le pasó nada afortunadamente, ¿no? Era un niño que se situaba en la pura repetición del goce, ¿no? Todo el juego era desparramar, muy propio del autismo, y caminar por encima. Hubo un momento, me despisto, me doy la vuelta, y ya digo, se cae de la espaldera, porque además evidentemente no controlaba la caída, no predisponía gestualmente ni tóricamente, ¿no? El aterrizaje, se ve una... Bueno, me mira sorprendido, se echa a llorar, y ¿sabe lo que hace? Monta una torre de cojines. Nunca lo había hecho. Es decir, que a veces no hay que mirar tanto, ¿no? Ni hay que decir que sí a los niños, ni hay que alabarles tanto la producción. No, a veces hay que estar ahí, incluso desapegadamente, ¿eh? Por lo menos lo que pasa con los niños hoy en día. Yo te quería preguntar, ¿qué haces? Vos decís que trabajás como psicoanalista y como psicomotricista. Sí, sí. ¿Cómo haces para, viene alguien a la consulta por una u otra cosa, o cómo definís, qué te hace definir el abordaje? Una buena pregunta. Para un seminario. Está bien hablar entre colegas. Creo que para empezar no hay indicaciones. En segundo lugar, no depende la patología. Creo que depende fundamentalmente de los recursos simbólicos que tenga. Un niño puede ser neurótico y apenas tener recursos simbólicos. Entonces le indico psicomotricidad. Un niño, ¿no?, puede tener una patología grave, pero poder hablar. Creo que depende fundamentalmente, uno, de su estructura, lo dije antes, dos, de la posición que se encuentre, no es lo mismo un niño funcional, actuador, etcétera, etcétera, que evidentemente no lo vas a poder atender en un despacho y por supuesto no va a hablar, ¿no?, que otro. Tampoco depende del hablar. Repito, creo que depende de los recursos, de su estructura y de la posición fantasmática que en ese momento se encuentre. Entonces, en uno les invito a hablar, ¿no?, o a dibujar, y en otros momentos les invito a otro sujeto, les invito a ir a la sala. Es mi caso, ¿no? Es mi caso. ¿Son dos espacios distintos? Sí, sí, sí. No, sí, claro. Sí. Ahora, si me preguntas, chica, una vez que uno está infestado por el virus del inconsciente, ya no puedes mirar de otra manera, ¿no? Tú me podías decir, finalmente José Ángel lo que hace es psicoanálisis en la sala de psicomotricidad. No, pero sí. Quiero decir que finalmente tampoco podía ser de otra manera, ¿no? Alguien que ha pasado por un trabajo personal, ¿qué va a hacer? Lo mira como, ya puede ser incluso trabajo. Nunca dejé la educación, ¿eh? Por cierto, a los psicomotricistas les aconsejo no dejar nunca al menos un tiempito la educación, ¿eh? Los mocosos de 4 años te siguen enseñando un montonazo, ¿eh? Por lo menos, yo nunca dejé, ¿eh? Siempre me guardo
un par de horas a la semana para trabajar en práctica educativa psicomotriz. Creo que es muy, muy enriquecedor, sobre todo para ver la clínica de los fenómenos contemporáneos, ¿no? Porque evidentemente el horror no son los niños, son los padres. Pero sí, evalúo y no depende tanto, ¿eh? Tengo autistas en psicoterapia y tengo neuróticos en psicomotricidad, ¿no? Creo que no son incompatibles, creo que son hacer y decir, finalmente están estructurados como lenguaje. Entonces depende de los recursos y de la manera de ensamblar ese lenguaje. Bernard diría, depende de la capacidad de simbolización. Finalmente depende de cada caso, ¿eh? Y también, por ejemplo, si me preguntas, en concreto, ha habido niños que empezaron haciendo psicomotricidad y luego los iban. Perfectamente. No hablemos ya de los niños que tienes, que no le pasa nada y que utiliza las entrevistas maternas para que algo pueda cambiar. Pero bueno, es otro capítulo, ¿no? Cuando tienes que intervenir sobre la mamá y al niño lo que le tienes que decir es sálvate niño, intenta crecer lo antes posible. Pero bueno, si hay alguna pregunta más, ahora, porque estaríamos para terminar. ¿Cómo estamos? ¿Bien? es un campo apasionante por investigar, ¿eh? Hay que trabajar mucho. Los propios lacanianos tenemos que seguir trabajando, toda la clínica del goce, ¿vale? Y creo que efectivamente hay puntos de encuentro, también puntos de desencuentro, pero bueno, creo que va por ahí, una política de los cuerpos hablantes. Muchas gracias a todos. Gracias.